Bienvenidos a su podcast favorito, Secreto CEO. Hoy iniciamos una nueva temporada, así como iniciamos un nuevo año aquí en este podcast. Vamos a estar hablando de estrategias, de cómo maximizar tu negocio y llevarlo de lo ordinario a lo extraordinario. Y para hacer eso, ¿qué mejor que iniciar hablando de finanzas, de dinero, de transformación? ¿Y qué lo vamos a estar haciendo con la doctora Dinero? Tal vez usted, la doctora Dinero, sí, lo he escuchado porque es súper famosa en la televisión y en todas las redes sociales, pero su nombre es Carmen Burker y la tenemos aquí en estudio el día de hoy. ¿Cómo estás, Carmen? Ay, muy bien, feliz de empezar este año contigo en este podcast Secreto CEO para hablar de lo que nos mueve a nosotros en el mundo del emprendimiento, que es el dinero, la estrategia, las operaciones, cómo vamos a maximizar las cosas en este 2025, que viene con desafíos, pero también con muchas oportunidades. Así que agradecida siempre, Indira. Así es, muchísimas gracias de verdad por venir, aunque nos conocemos hace mucho tiempo, ya es la primera vez que te tenemos aquí sentadita con nosotros. ¿De dónde viene el nombre de la doctora Dinero? Porque es algo como que llama la atención, ¿verdad? Como doctora Dinero. ¿Cómo surge ese nombre? Bueno, resulta que yo ya tenía mi negocio, estaba ofreciendo ya mis asesorías y viene un cliente muy conocido que tenía mucha experiencia en televisión y me dijo, usted sabe mucho, pero ese nombre no se va a acordar nadie. Usted tiene que ser la doctora Dinero. Indira y yo conocemos a ese personaje. Ajá. Ese personaje es el autor de ese nombre. Ah, bueno, es que te le puso también como energías ahí. Exacto. Te le puso unos polvitos mágicos como él le pone y ahí está. Así mismo. Qué bueno. Y mira, es un nombre muy pegajoso realmente. Sí. Cuando yo te vi en redes sociales, que ahí fue donde nos conocimos primero, yo vi doctora Dinero y me llamó mucho la atención. Es algo mercadológicamente súper correcto. Pero tú vienes de la ingeniería civil. Sí. Entonces, ¿cómo tú haces ese cambio de ser ingeniera civil a estar hablando de finanzas? Bueno, porque a veces uno cree que uno va por un camino y resulta que la misión es otra. Y muchas personas dicen, oye, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Y empiezan a buscarlo y a veces no hay que buscarlo, sino también hay que construirlo. Y cuando yo llego a este país, vine a estudiar una maestría en administración de negocios y descubrí un mundo diferente. Un mundo por el cual sentí muchísima pasión y un mundo en el cual yo no olvidaba la ingeniería, porque yo aplico la ingeniería todos los días en lo que yo hago. Simplemente, yo estudio ingeniería de construcción, simplemente no estoy ahí en obra, pero todo el tema de procesos, todo el tema de proyectos, en cómo funciona mi cerebro, me ayuda muchísimo a llevar mis proyectos a nivel de negocio y apoyar a las personas en una visión macro e entenderlo como un engranaje para que los negocios funcionen de una manera más fluida. Eso es muy importante para que todo fluya, para que todo sirva, para que todo funcione. Pero en tu vida, ¿cuál fue ese momento que podemos decir decisivo, donde tú dijiste, ok, voy a emprender, no que me gusta, no que esto me va a ayudar, sino dijiste, voy a soltar esto que aprendí y voy a emprender como Carmen, la especialista en finanzas, que es ahora la doctora Dinero? Bueno, yo nunca tuve una referencia de emprendimiento cercano y tuve la oportunidad de tener un gran jefe y un gran mentor que con su ejemplo él me enseñó qué era emprender. Wow. Entonces, siempre él es de origen dominicano, por cierto, su nombre es Cecil Tavares, y yo estoy siempre agradecida con él porque él me enseñó qué podía hacer emprender. Yo siempre me imaginé de joven sentado en un escritorio o en una obra o en lo que podía ser un trabajo regular. Y para eso me había formado. Pero me daba cuenta que cuando iba a un trabajo llegaba como que al techo muy rápido. Porque soy una mujer creativa, necesitaba proyectos, necesitaba ver evolución, crecimiento, expansión y me di cuenta
Yo creo que yo tengo una madera diferente a la que yo pensaba que podía tener o que tenía. Y de allí un día dije, voy a hacer esto. Dije, puedo fallar, pero no me voy a quedar sin darme la oportunidad de hacerlo. Y obviamente he tenido mis aciertos, he tenido mis fracasos, he tenido mis altos y bajos, pero desde esa perspectiva, cada día yo pienso que eso te hace mejor. Cuando tú entiendes de que también nos podemos equivocar. Claro. Si nos equivocamos un 40% de las veces y el resto lo hacemos bien, siempre vamos a avanzar. Muchas veces esperamos a que las cosas sean perfectas para dar el primer paso. Y resulta que no. Resulta que si nosotros nos damos esa oportunidad de hacer las cosas y después miramos para atrás, muchas veces, Indira, nos damos cuenta que hemos dado pasos agigantados. Y sabes que eso a veces nos lo hace reconocer incluso otra persona que te dice, pero mira, te recuerdo de aquel tiempo, y tú entonces miras hacia atrás y dices, wow, pero he caminado mucho. Y eso me pasó también a mí en el momento de emprender, porque yo siempre estaba detrás de bastidores, vamos a decirlo así. Y después la gente me decía, pero es que yo no quiero que me atienda esta persona, yo quiero es que tú me ayudes. O sea, directamente. Las personas me decían, pero ¿por qué no haces esto? La gente me lo empezó a pedir y yo dije, eso me dio ese momento, ese eureka moment para, ok, de repente puedo hacer esto. Y me di la oportunidad, que yo creo que es lo más importante. Claro, y también saber que podías fallar, que tener como ese margen. Sí. Vamos a decir, de que puedo fallar. ¿Qué tan importante fue una estrategia de marketing, tal vez, por decirlo de alguna manera, contigo? ¿Por qué te lo digo? Porque no te vemos a ti solamente en un Instagram. O sea, yo te vi en entrevistas, yo te vi en televisión, yo te vi. Entonces, ¿qué tan importante es eso para cuando tú estás emprendiendo? Bueno, principalmente uno tiene que tener un plan. Y cómo tú quieres llegar a tu gente y a tu audiencia. No todo es las redes sociales. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo siempre claro. De hecho, siempre pongo como ejemplo que mis mejores proyectos y mis mejores clientes están fuera de las redes sociales. Muchas veces pensamos que si no es allí, no hay nada. Y nos estamos realmente limitando. Entonces, bueno, expandirme a otros horizontes me lo dio las conexiones. Empezar, no tener miedo a conectar con personas, no tener miedo a decir, hola, soy Carmen, yo ayudo a las personas a mejorar sus finanzas o ayudo a las personas a mejorar su negocio. No tengas miedo a decir quién eres, a presentarte, a ir a un networking, a tocar la puerta. Te van a decir que no, pero otros te van a decir que sí. Y muchas veces va a pasar que te dicen que no, pero cuando viene el momento que, por ejemplo, en mi caso, hay un lío económico, hay alguna cosa por allí pasando, la doctora dinero. Entonces, le puede pasar en el área en donde usted esté, pero lo importante es que usted se muestre. A veces nos cuesta mucho visibilizarnos, porque visibilizarnos depende mucho del trabajo que nosotros tengamos en nosotras mismas, de nuestro nivel de confianza, de esa fuerza interna. Tenemos mucho miedo al juicio. Yo tengo miedo al juicio, todos tenemos miedo al juicio, pero lo importante es, ¿sabes?, darle esa batalla y darte la oportunidad de dar esos pasitos para poder lograrlo. Sí, hay una estrategia. Hay herramientas, hay contactos, vamos a hablar de esto, o hay un productor que necesita información, etcétera. Este tema está al día. Yo he hecho cosas sin PR y he logrado ir a televisión, como acabas de comentar, sin ningún PR, porque no he tenido miedo de
tocar la puerta. De tocar y hacer un buen posicionamiento, como te dije. O sea, tienes un buen posicionamiento dentro de las redes y fuera de las redes. Entonces, vamos a lo que ya es tu trabajo y cuando haces esa mentoría o ese trabajo con negocios, con empresas o con emprendedores ya que tienen sus marcas hechas. ¿Cuál es la mayor problemática en cuanto a finanzas que te llega una gente a ti? El 1A, el que tú dices, otra vez metieron la pata aquí. Bueno, en los pequeños negocios es que no tienen una buena segmentación de sus cuentas. No es las primeras cosas que hago es apoyarlo a tener múltiples cuentas porque generalmente o mezclan lo personal con lo de negocio o también lo que pasa es que todo lo hacen en una o dos cuentas. Entonces no pueden ver la ganancia, no pueden medir, no pueden saber si un proyecto o un programa le está rindiendo o no, porque todo está unido. Entonces, dependiendo esa organización, dependiendo ese negocio, si es un negocio de producto, de servicios, si es más grande, si es más pequeño, necesita llevar un número extenso de cuentas para poder segmentar y decir, bueno, esto es la ganancia, esto es lo que se va a invertir, esto es para el dueño, estos son los bonos, etcétera. Y la mayoría de las empresas lo que hace es que primero paga todo lo que debe. Y cuando se da cuenta, nunca vio ganancias, nunca vio nada. Yo les enseño a los negocios que lo primero que tú tienes que sacar es esa ganancia. Cuando lo haces al revés, hay un alto índice de que el negocio en un momento vaya a la quiebra, porque nunca viste la ganancia. Y te vas a sentir asalariado o asalariada en tu propio negocio. Y ahí, eso es muy común, muy común. Y tanto así que hay gente que ni siquiera llega al ser asalariado de su propio negocio porque nunca saca un salario de su propio negocio. Porque como dice, o sea, se la pasa pagando las cosas y, no dio. Entonces, es una problemática. ¿Qué tanto ha cambiado la mentalidad financiera de los empresarios en la actualidad a, qué sé yo, 5 o 10 años atrás? Es completamente diferente. Yo cuando empecé estaba en una industria que era muchísimo más difícil. Yo iba a una reunión y habían puros hombres. Yo era la única mujer, era jovencita y todo el mundo, o sea, como que me miraba así como que, bueno, ¿qué hace esa niña aquí? Y ahora es completamente diferente. Es un mundo como que más inclusivo. Hay tanto mujeres como hombres. La gente está más preparada, entiende la importancia de estar preparado financieramente. Antes no era tan así. La mayoría de los que estamos en este país, me imagino que la mayoría de los que nos van a escuchar somos inmigrantes o somos primera, segunda generación de inmigrantes en este país. Y hemos hecho un esfuerzo grande para crecer, para desarrollar nuestros negocios, etcétera. Y resulta que la herramienta es el dinero. ¿Cómo vamos a lograr todas esas metas, todo para lo que vinimos aquí, todos esos sacrificios que hemos hecho, si no sabemos lo básico, que es esa herramienta de intercambio aquí, que es el dinero? O sea, hay que saber manejarlo y manejarlo en todas sus estructuras. Manejarlo a nivel, lo que yo llamo el nivel físico, que es ese nivel en donde estamos ahorrando, estamos invirtiendo, etcétera. Trabajarlo a nivel de nuestras creencias, de lo que podemos lograr y de lo que no podemos lograr con el dinero, y trabajarlo también a nivel espiritual, porque el dinero tiene un significado espiritual o energético para cada uno de nosotros. Ay, eso sí me gusta. Eso sí me gustó. Hay gente como que le corre al dinero y o sea, creen que el dinero le está corriendo a ellos y son ellos que le están corriendo al dinero. Exacto. No, y el dinero es un reflejo, como nosotros manejamos nuestro dinero, es como nos manejamos en la vida. Es increíble, a veces uno se da cuenta cómo es una persona en la vida por cómo maneja sus finanzas, porque es un reflejo de todo lo demás, de nuestros valores y nuestros estándares. Mira, una de las cosas que mencionaste, la segunda de las 3 que dijiste ahora, es la mentalidad, y es por ahí fue que te pregunté la mentalidad. Hay unas creencias limitantes fuertísimas con el dinero, y una de ellas es
que hay empresarios y emprendedores que no se atreven a trabajar lo que son los préstamos, solamente trabajan los negocios con su dinero que tienen en su bolsillo o con sus ahorros. ¿Qué tan cierto es que tú debes trabajar con tus ahorros o que debes trabajar o puedes estar trabajando con préstamos que puedes generar? Bueno, la respuesta es depende. Y depende de la personalidad de ese empresario o ese emprendedor. Porque hay empresarios muy exitosos que han llegado hasta ese punto a través del cash y hay otros que lo han hecho a través de la deuda. Son dos vías para llegar a un camino que puede ser muy similar y tiene que ver mucho con tus valores y tus estándares. Por eso hablo de que el dinero es un reflejo de quién tú eres. Hay personas de mucho éxito que se van con cash y lo logran. Y lo hacen porque toman el cash como su mejor herramienta de hacer ingresos y de expandirse y toman y tienen estrategias contundentes, y hay otras personas que saben manejar la deuda, porque no todo el mundo sabe manejar la deuda. Hay que ver allí si, dependiendo la personalidad y las características de esa persona y de ese proyecto, si es un proyecto que puede ser exitoso a través de la deuda. Pero de las dos vías, yo creo que no hay un no. ¿Sabes qué? Me gustó mucho eso. Hay personas que, es cierto, hay gente y la deuda que tienen problemas serios, serio. Mira, el 2025 acaba de iniciar. Estamos nuevecitos. Así mismo. ¿Qué retos financieros? Hay mucha gente que está, ya tú sabes, temerosa. Y yo creo que eso pasa todos los años. Toda la gente dice, este año viene. Yo creo mucho en lo que uno pone y en lo que uno dice. Para mí siempre va a estar mejor, no te preocupes que van a mejorar las cosas, siempre va a estar mejor. Pero ¿cuáles son los retos financieros así a grandes rasgos que tú ves para este año? Yo pienso que hay que tener un plan financiero detallado. Pienso que el 2025, por lo menos en la primera etapa, puede ser bastante desafiante. Pero por eso hablamos siempre de mentalidad. En los desafíos siempre están las grandes oportunidades. Pero este es un año en donde hay que llevar la información a detalle. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está funcionando? ¿Y qué no te está funcionando en tu negocio? Descartar inmediatamente lo que no te funcione. Y para eso es importante medir. Nosotros tendemos mucho a trabajar con nuestra creatividad, ver las cosas muy en el aire, y eso no es positivo cuando tenemos esos momentos que son de desafío. Hay que medir para que te des cuenta qué es lo que te funciona, qué es lo que no, y descartar inmediatamente. Es un año de productividad, es un año de, es más difícil, ok. Si este año, no sé, las manzanas era lo que se vendía y ya no se vende, bueno, hay que vender bananas. Hay que reinventarse, hay que escuchar qué es lo que quiere la gente. ¿Qué es lo que quiere tu mercado? ¿Qué es lo que quiere del producto o el servicio que tú estás ofreciendo? ¿Cuál es la necesidad? Y yo pienso que muchos van a salir fortalecidos este año. Quienes tengan esa mentalidad de medir y de escuchar, siempre van a salir fortalecidos. Sobre todo escuchar. Ya para finalizar, ¿algún consejo que recapitule como todo lo que hemos estado hablando, que tú quieras darle a ese empresario que está mirando esta entrevista ahora mismo, que acabas de decirle que el 2025 puede ser un año muy retador? Como siempre, digo que todos los años son bien retadores. ¿Qué consejo le darías? Yo siempre digo que los negocios no es solamente un área, no es solamente ese producto o servicio, es tu liderazgo, es cómo tú optimices tus procesos, es cuál es ese producto, ese servicio que sea bueno, es tu marketing, es tu venta y cómo puedas organizar tu negocio financieramente hablando. Eso es lo operativo, vamos a decir la máquina. Pero hay algo más, Indira. Yo pienso que los negocios, y sobre todo los pequeños negocios y los negocios medianos, son estructuras que vienen a complementar nuestros propósitos de vida. Y lo importante es
que tú como empresario, como empresaria, como emprendedora, crezcas también. Mide tu negocio, pero también mide tu crecimiento, porque ese es el verdadero negocio del 2025. El negocio en donde quienes están adentro, quienes lo crean, hacen un ambiente de crecimiento y esa estructura económica que es ese negocio también crece o también mejora. Entonces, no es una sola cosa, es un 360. No se olviden de ustedes, pero tampoco se olviden de sus negocios. Sí, expansión, y a veces no toda esa expansión se ve reflejada inmediatamente en lo financiero, sino también en el crecimiento, como Así tú misma mismo. dices. ¿Dónde te pueden contactar, dónde te pueden localizar, dónde pueden seguirte? A través de mis redes sociales, @doctoradinero, en todas las plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, donde usted quiera. Usted por allí me va a conseguir Doctora Dinero así completito o también en Doctora Dinero Podcast. Por allí estamos siempre para apoyarlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias a ti, Indira. Muchas gracias y que tenga un feliz año y lo mejor para sus negocios en el 2025 y para ustedes como dueños de negocio. Amén, amén. Bueno, señores, yo me quedo con el aprendizaje de que la mentalidad financiera es lo que nos va a ayudar a tener un negocio sostenible. Creo como que eso recapitula todo lo que hemos estado hablando. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí debajo, si estás viendo a través de YouTube este episodio, ahí debajo está ese botoncito rojo, suscríbete, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si nos escuchas a través de nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts o Spotify, también suscríbete y comparte este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo, porque los CEO hablamos de negocios.